Hola Mati, hola Rodri. La tercera de la vencida. Creo que esta vez ya sale bien. Hemos tenido ese problema de conexión, así que les pido disculpas. Está el doctor Toledo conectándose. Hola Octa. Ahora sí, pido mil disculpas Ah, nuevamente por mis problemas de conexión. ahora sí, Nacho. Ahí, bueno, ahí estuve explicando, son problemas de conexión, suele pasar, así que no hay problema, no estamos muy atrasados. Nos atrasamos unos minutos, pero bueno. Eh, Como decía recién cuando nos estábamos presentando, el doctor Toledo es especialista en pie, tobillo, en traumatología. Vamos a abordar hoy sobre el tema de lesiones agudas en el deporte. Sí, ya me gustaría arrancar sin perder tanto tiempo por estas interrupciones que tuvimos. Así que invitarlos a todo el público a que interactúen, pregunten si quieren conocer algo acerca de esto particularmente. Esta charla está destinada a todos los que realicen deporte de cualquier tipo, porque siempre estamos expuestos en el deporte a tener algún tipo de problemas con las lesiones agudas. Me mudé a Nacho, otro sitio ¿querés porque no me andaba. porque estaba, bueno, de 10 y ahí tenés mejor conexión, Aparentemente, estás perdón. cómodo ahí, Sí, sí, no hay problema. ¿Querés que comencemos a hablar sobre esto, Nacho? Que por conceptualicemos favor. un poco qué son las lesiones agudas en el deporte y cuáles son las más frecuentes en el pie y tobillo. Sí, bueno, las lesiones deportivas se caracterizan, digamos, todo tipo de lesiones, ya sean óseas, musculares o esqueléticas, mientras realizamos deporte. Pueden ir Bien, en un amplio espectro, desde simples esguinces hasta complejas fracturas que muchas veces requieren cirugía. Cada deporte tiene su mayor incidencia de ciertas lesiones sí, y eso depende de un tema estadístico, o sea que es amplio el abanico de variedad de lesiones. bien. Por ahí digo en la consulta diaria, en nuestro ámbito, si se quiere, en donde predomina más el fútbol, en donde predomina más los deportes como el running, que son más populares hoy entre nuestros deportistas. Eh, ¿Qué podríamos decir? ¿El esguince te parece una de las primeras consultas de lesiones agudas en el deporte? Sin duda, en nuestra subespecialidad, el esguince de tobillo constituye la de mayor incidencia, o sea, la más frecuente dentro de las Ajá. lesiones deportivas. O sea, es lo que más frecuentemente vemos en consultorio. Seguido de lo que son las tendinopatías, por ejemplo, la tendinitis del Aquiles en corredores u otras tendinitis de otros tendones. Bien, perfecto. Bueno, entonces como para dar una referencia más o menos general, quienes practican deporte pueden haberse visto alguna vez afectados por esto o no estar expuesto a esto. Un esguince en sí, de cualquier articulación, es una torcedura, un mecanismo de torsión que genere eh, una distensión o un daño de sus elementos de estabilización, que son ligamentos, cápsula articular, y el daño asociado que eso genere posiblemente en otros tejidos de la articulación. ¿Sí? Lo típico en el esguince del tobillo, en cualquier deporte, es cuando tras un gesto o un impacto directo con alguien, el pie del deportista se va hacia adentro y la pierna tiende a desplazarse hacia afuera. Habitualmente pasa sin impacto contra nadie, a veces por un terreno irregular, en un deporte en donde nos desplazamos o el pie y el calzado fijo en el piso y la inercia del cuerpo tiende a llevarnos el movimiento de torsión, o bien un traumatismo directo cuando alguien nos pisa, nos choca, en donde hay un deporte donde tenemos un contrincante, fútbol o cualquier otro deporte de situación en cancha. ¿Bien? Cabe una aclaración que depende de esa fuerza, la capacidad que va a tener y de la calidad de los tejidos para ver qué daño se produce.
porque un simple esguince en una paciente con osteoporosis o con cierta debilidad o inestabilidad articular, laxitud ligamentaria, falta de estribaje u otro factor que genere mayor estabilidad mecánica, puede terminar en una fractura. O sea, el esguince es la expresión más leve de ese movimiento que vos describías, que genera un simple daño de la cápsula articular y de los ligamentos. En Bien, cuanto a perfecto. esto, hoy en día hay gran cantidad de cirujanos especialistas en pie y tobillo que se inclinan inclusive por tratar en agudo lesiones como los esguinces de forma quirúrgica. No estoy muy Bien, de acuerdo, bien. ya Ahí es que donde por ahí deberíamos... Ujú. te he comentado que yo no estoy muy de acuerdo con eso porque por suerte los ligamentos del tobillo y la Sí, cápsula articular tienen capacidad para cicatrizar en forma espontánea, a diferencia de cuando se rompe, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que eso no tiene capacidad de restitución por sí sola, hay que hacer una cirugía, pues en el tobillo no es así. Y hoy en día se ven muchos pacientes en la consulta que asisten a una segunda consulta para sacarse dudas acerca de la cirugía que les han indicado porque se ha roto los ligamentos y apresuradamente les han hecho una resonancia magnética que informa que los ligamentos están dañados y se apoyan en eso para indicar una cirugía. Y el paciente confundido y sin entender mucho y leyendo un informe donde dicen que hay un ligamento roto, muchas veces acceden a operarse y vuelvo a repetir que podemos evitar esta situación simplemente con un tratamiento kinésico que puede durar entre 2 semanas como mínimo y aproximadamente 2 o 3 meses como máximo haciendo un trabajo, bueno, que lo explicarás vos mejor que yo, de fortalecimiento, propiocepción, etcétera, etcétera. ¿Querés explicarles un poquito de qué se trata la rehabilitación a los pacientes del esguince? sí, bueno, antes de explicar eso, por ahí voy a comentar un poco porque me parece que es importante entender qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede traer como consecuencia un esguince o una lesión articular aguda. En su primer momento, este mecanismo torsional que hablábamos recién puede generar tanto la distensión de los elementos estabilizadores como puede pasar a ser una lesión de mayor severidad en donde ya habría un daño óseo o un daño articular del cartílago en sí. Habrían otros tejidos afectados. Pero si tenemos en cuenta el esguince solamente lo más leve, que es bastante frecuente y habitualmente pasa hasta ahí, no es tan frecuente que veamos una lesión más severa en el deporte recreacional. La consecuencia que trae esto es, en un primer momento, una inestabilidad un poco mayor, que hay que tratar de evitar que que el tejido sea más bien laxo, que la curación sea insuficiente y como consecuencias tardías también trae rigidez de la articulación del tobillo. Entonces, esa rigidez de la articulación del tobillo puede ser consecuente también de otras patologías a futuro y es importante tratarlas. Dentro de lo que se abordaría en una lesión aguda, creo que la primera fase es muy importante y es acá donde por ahí pueden ser más influyentes los deportistas, cada uno como individuo, digamos, cuando sufre la lesión. Creo que es fundamental saber qué hacer cuando uno tiene una lesión, sea en el tobillo o en cualquier otro lado. Las recomendaciones generales para una lesión aguda es, primero, proteger la articulación, ¿sí? Una restricción de lo que tiene como demanda esa articulación. Por ejemplo, si me tuerzo el tobillo y el pie evidentemente lo usamos para caminar, como es obvio, eh, restringir un poco la deambulación, no practicar el deporte, hasta poder hacer una consulta y que el médico te dé una respuesta específica sobre
sobre tu situación, sobre tu lesión. Otras cuestiones importantes es comprimir, eso ayudaría mucho, comprimir la región, ayudaría mucho a evitar que la lesión habitualmente rompe vasos, tiene algunos sangrados internos que puede hacer que se inflame demasiado o se hinche mucho el tobillo. Para controlar esas situaciones, algo importante es comprimir. Una recomendación es hacerlo con vendas elásticas. Yo acá tengo una a mano para mostrar una venda elástica como esta. Fíjense que tiene bastante elasticidad. Aplicarla alrededor del pie y del tobillo, siempre de manera más distal, o sea, desde la parte más lejana de los dedos hacia arriba, y hacer el reposo, que es relativo, que sí, en los primeros días puede ser un reposo un poquito mayor, y sostener ahí el pie en alto, apoyarse en la cama con el pie en alto. Eso podría ser una recomendación. Sí, en esas instancias, si la lesión es una lesión que genera mucho dolor, mucha irritación, quizás que le duela mucho al que lo sufre, puede ser que acá es donde por ahí vas a aclararlo vos, Nacho, el tomar algún analgésico o algún antiinflamatorio, pero creo que en términos generales por ahí es también, si no es tan doloroso, se puede evitar. Creo que esa es la primera fase que creo cualquier kinesiólogo tiene que darle como educación a su paciente, cualquier médico creo que lo recomendaría igual. Eh, y luego lo que es el tratamiento kinésico en sí se va a basar como básico en esto de mejorar un poco las condiciones biológicas, si es que el paciente tiene mucha inflamación, tratar de utilizar algún agente que ayude a mejorar la condición de dolor también, pero en sí trabajar sobre las restricciones de la funcionalidad, como decíamos recién, la movilidad, ir restituyendo de a poco la capacidad de fuerza, la capacidad de, de la percepción, que es lo que siempre se nombra como propiocepción, de la percepción corporal, de que el paciente le pierda un poco el miedo, esa sensibilización que suele tener después de una lesión. ¿Querés aportar algo, Nacho, a cuáles podrían ser las conductas iniciales frente a una lesión aguda? Bueno, vos preguntabas recién el tema de antiinflamatorios. Por supuesto, el umbral del dolor es diferente de un paciente a otro y como dijimos, la energía del mecanismo del trauma también varía mucho, por ende, la presencia del dolor puede ir en una escala, si uno tomara la escala visual analógica que va del 1 al 10, puede ir el mismo mecanismo en un paciente ser un 1 y en otro paciente ser un 10. Nosotros recurrimos a los antiinflamatorios cuando realmente el dolor es poco tolerable y no hace convivir de buena manera al paciente esguinzado. No lo recomendamos tomarlo por tomarlo. Muchas veces el paciente piensa que al ser un analgésico y un antiinflamatorio, eso va a evitar que el tobillo se hinche y eso responde, como bien vos decías, más bien a rupturas ligamentarias que generan sangrado, a ruptura de los linfáticos de la zona, alteraciones del retorno venoso, que son los principales factores que generan ese hinchazón y ese edema. O sea que una pastilla no evita que el tobillo se hinche. A veces es de mayor utilidad colocar el vendaje compresivo que vos nombrabas, hacer tratamiento con hielo, que estar tomando analgésicos. Los analgésicos tienen un efecto secundario a nivel gástrico, que todos lo conocemos, y a nivel del riñón, por ende hay que restringirlo mucho en pacientes con problemas renales o con problemas de gastritis o úlcera péptica. Por ende, digamos, el tratamiento medicamentoso lo restringimos solamente ante la presencia de dolor intenso. Eso como resumen del tratamiento farmacológico. Y con respecto al tratamiento traumatológico, dependerá, por supuesto, del grado de lesión que tengamos. Los esguinces hoy en día, prácticamente antes se utilizaban unas reglas que se llamaban reglas de Ottawa para pedir una radiografía y en base a ciertos síntomas y características del esguince se pedía o no la radiografía. Hoy podemos decir que la radiografía es tan accesible y un método poco costoso y rápido que nos permite
descartar fracturas abulsivas. ¿Qué significan las fracturas abulsivas? Significan para traducirlo vulgarmente, generan mucha tracción en el ligamento o alguna estructura que está amarrada al hueso, y en vez de generar una fractura formal, el ligamento arranca una parte superficial de ese hueso. Vale decir, en términos vulgares, los pacientes diferencian lo que es fisura de fractura, que nosotros lo tomamos como algo sinónimo, sería como una fisura, como algo mínimo, ¿sí? Eh, Eso entonces sería, para orientarnos en el diagnóstico, hacer una radiografía. La resonancia no es de utilidad al inicio de la lesión. El 90% de los esguinces arrojan un diagnóstico de ruptura ligamentaria al momento agudo de hacer una resonancia, y la realidad es que sabemos que está roto el ligamento, en mayor o en menor medida. Nos valemos más de test diagnósticos semiológicos que nosotros realizamos en el consultorio, o sea que es útil que el paciente asista a una consulta traumatológica. No es una urgencia que tengan que ir a las 24 o 48 horas, pero sí en los primeros días, los primeros 7 días, 10 días, hacer una consulta para evaluar esa inestabilidad y poder comenzar con el tratamiento kinésico que demanda este tipo de lesiones. En los casos que el esguince esté acompañado de una lesión ligamentaria como la sindesmosis tibio-peronea, que es un ligamento muy importante que une tibia y peroné, que no genera daño óseo, pero que requiere cirugía, es útil también la radiografía para evaluar la separación que tienen tibia y peroné en estos casos de esguinces más potentes. O sea que dentro de lo que es el espectro de esguinces puede haber lesiones sumamente leves o lesiones que, sin generar fracturas óseas, requieran de una cirugía, y otras que tienen fracturas asociadas, fracturas abulsivas, que son las que nombramos, que no es necesario que requieran cirugía, que esa es otra confusión de los pacientes al momento de leer un informe radiológico. Creo que se cortó un poco, no sé si el público lo llega a escuchar. Comunico, perdón, se ¿Nacho? me cortó justo. Sí, sí, Se ahí te había escucho, cortado un perdón. poquito. Ay, sí, bien, ya está. Estabas ahí describiendo un poco la situación de estas alteraciones del tobillo un poquito más severas. Detalladamente, sí. Sí, creo que frente a lo que decís, Nacho, hay alguien hizo una pregunta. eh, cuando me parece que es importante destacar esto como información para los deportistas, para los pacientes, que eh, habitualmente se asocia con que uno se tuerce el tobillo y que no es algo tan grave, entonces podemos dejarlo pasar y que se vaya curando solo. Yo creo que no hay que subestimar estas situaciones. Si uno es deportista y sufre alguna lesión aguda, siempre, por más que sea o no, que parezca más leve, es bueno consultar a un especialista como el doctor Toledo, o alguien que se dedique específicamente a esto, eh, y que pueda darle un diagnóstico y una orientación de tratamiento adecuada. Posiblemente sí sea realmente algo leve, o posiblemente esto pueda tener consecuencias también. Entonces es importante tomar sí, valga la redundancia, la importancia que esto tiene. En sí, en los deportes en general no estamos exentos de sufrir estas situaciones, entonces creo que es importante siempre considerarlo. Acá, Nacho, hay una pregunta de otro kinesiólogo también, Octavio Ruiz Escolaris, pregunta: ¿cuál es el tiempo para considerar cirugía de inestabilidad de tobillo si el tratamiento conservador no da resultado? Bueno, el tratamiento conservador tiene que llevar al menos entre 4 y 6 meses de tratamiento. Sin dudas que un deportista de alto rendimiento en etapa, digamos, máxima de su pico, probablemente ese tiempo lo acortemos un poco, no esperemos 6 meses. Pero generalmente en un paciente convencional, deportista amateur, que juega una liga de fin de semana,
nos tomamos al menos 4 meses como mínimo para decidir hacer una cirugía de reparación ligamentaria. Y generalmente eso va acompañado de un retorno deportivo, porque no son 4 meses que el paciente esté parado completamente, sino que hacemos aproximadamente 2 meses. Si vuelve a esguinzarse o vuelve a referir inestabilidad, prolongamos 2 meses más aproximadamente. Bien, y además del tiempo, considerar algún otro, del tiempo de tratamiento, porque posiblemente eso sea un poco subjetivo, considerar algún otro aspecto, porque como recién decías vos, hay lesiones que exceden, eh, no- que pasan a algo un poco más importante en estructuras dañadas, o considerar algún otro criterio para tener en cuenta qué paciente es un paciente que necesite el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se indica cuando hay criterios de inestabilidad. Esos criterios de inestabilidad son al menos 3 esguinces en el plazo de 1 mes y medio, ya se considera un tobillo inestable. No nos apresuramos igualmente ante esguinces recurrentes, ya que volvemos a remarcar que el ligamento tiene capacidad de cicatrización por sí sola. Ahora, si son 3 esguinces, uno porque pisó un pozo, el segundo porque pisó mal la vereda, no le vamos a echar la culpa al pobre tobillo de que esté inestable, sino al mecanismo del esguince, que tiene que ver también con la evaluación y la anamnesis del paciente, ¿sí? O sea, estamos hablando en condiciones normales, en terrenos parejos, practicando un deporte estribado o ya sea vendado, que vuelve a esguinzarse, y hay una sensación que se llama giving way en inglés, que es como que uno no, no puede manejar por sí solo el tobillo en superficies irregulares. O sea que eso es un indicativo alto de un tobillo francamente inestable. O sea, va caminando por la vereda, pisa una mínima irregularidad y el tobillo ya tiende a doblarse, ¿sí? Esos son los Epa, casos que requieren tratamiento quirúrgico. Y muchas veces no nos olvidemos que estos esguinces se acompañan de lesiones del cartílago, ¿sí? Como bien sabemos, el cartílago es un tejido que no se regenera. Por ende, el cartílago que se daña y genera síntomas de dolor, edema óseo o irritación de las terminales nerviosas de la parte ósea por falta de cartílago, requieren también tratamiento quirúrgico. Como así también hay lesiones osteocondrales, vale decir, del cartílago y del hueso del tobillo, que se manifiestan imagenológicamente, pero no manifiestan síntomas. Esas no hay que operarlas por más que en las imágenes uno perciba que hay un daño condral u óseo. bien, excelente, excelente, la verdad, muy claro y un muy buen aporte. Yo creo que esto respalda aún más esto que decía recién, de que muchas veces el pie, el tobillo, es algo subestimado por el deportista, es una torcedura, algo que ya me pasó en otras ocasiones jugando al fútbol, algo que puede verse como algo menor, pero en realidad creo que amerita que la situación por lo menos te requiere de la consulta y eso sí puede descartar que haya o no una situación de riesgo. No hay que Por supuesto subestimar este también tipo de lesiones. Por supuesto, Sí, también está el grupo de deportistas de alto rendimiento que son un poco rebeldes o reacios a un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en una inestabilidad de la sindesmosis, que no es algo 100% invalidante y que ante, digamos, el apuro de jugar una copa, una liga, un campeonato internacional, no se someten a cirugía y van generando un daño progresivo de la articulación y podemos terminar como en casos como Batistuta, con artrosis de tobillo y otros tantos que han sido jugadores de renombre que con lesiones condrales, simplemente lesiones osteocondrales del tobillo, por más cirugía y por más cosas que se han hecho, han debido abandonar su carrera por los síntomas que estas lesiones generan. O sea que claro. el espectro es muy amplio y subjetivo y puede llevar a una artrosis de tobillo o eh, simplemente una lesión pequeña a dejarte fuera de carrera. Bien. Eh, Me ha tocado Yo, atender eh, exfutbolistas que hoy en día juegan ligas amateur, que tienen un tobillo artrósico por falta de un tratamiento a tiempo
en época de competencia y así todo, hasta el día de hoy siguen jugando y si uno hoy en día les dice que tiene que operarse, no quieren saber nada y prefieren que el tobillo llegue a las últimas consecuencias. Eh, o sea que también la decisión también es del paciente y no solamente del médico. Pero lo importante es conocer la información que el médico le brinda, saber interpretarla. Se sugieren también interconsultas, digamos, ningún médico que sepa y está seguro de su indicación puede ser celoso de que un paciente haga otra consulta con otro médico para sacarse las dudas, así que eso también se recomienda muchas veces cuando el paciente tiene dudas o no está del todo dispuesto a una intervención. Clarísimo, clarísimo. Y eso habla, me parece muy bien también de vos, de decir soy abierto a esto de la interconsulta con otros médicos, ¿no? Porque, bueno, el paciente muchas veces interpreta esto así como emocionalmente a un rechazo directo en primera instancia a querer operarse, pero bueno, eh, si fuese la necesidad y si fuese el criterio basado en estas cuestiones que son necesarias en algunas lesiones, bueno, constituye una necesidad, una realidad para el paciente, algo que pueda llegar a ser eh, para su buena futura recuperación. Eh, dentro de, dentro de lo que hablábamos recién, otro tipo de lesiones agudas, cuando ya corresponden a una fractura, ¿cuáles son las conductas terapéuticas que tiene el traumatólogo inicialmente si el paciente llega después de una semana, por ejemplo, que es lo típico digo porque a veces se tiene la lesión y no consigue atenderse rápidamente por quizás cuestiones administrativas, los turnos no son tan rápidos brindados en algunas ocasiones. ¿Cuáles son las conductas terapéuticas que se toman en este sentido desde lo Bueno, traumatológico? en esto, también en la fractura de tobillo, tenemos un espectro muy amplio de lesiones que van desde fracturas no desplazadas, que requieren inmovilización desde un simple walker hasta un yeso, a aquellos pacientes que tienen fracturas luxaciones, que eso ya son otro capítulo y constituyen una emergencia médica. O sea, un paciente deportista que está jugando un partido de fútbol recreativo y recibe una patada, un planchazo y se fractura el tobillo y se luxa, pues constituye una urgencia traumatológica. Si en el campo de juego hay un médico que pueda hacer la reducción y esté capacitado, es conveniente que se haga al instante, porque estas lesiones en donde se luxe el tobillo, donde se sale de su lugar, mientras antes se restituya la posición de ese hueso, menor la posibilidad es de formar ampollas o daños de partes blandas que impidan una intervención precoz. Toda fractura, luxación. Perdón, se corta un daño ligamentario y capsular importante, por ende, digamos, el espectro es amplio en esto también. Pero ¿qué se sugiere? Nosotros, por lo menos en el Sanatorio Allende, tenemos cobertura traumatológica las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestra guardia tiene residentes muy bien capacitados, que están tutorizados por nosotros los jefes de planta, no solamente en el área de pie y tobillo, sino en todas las áreas. Por ende, recomendamos, en ese caso, acudir primero a hacer una consulta a la guardia y el mismo médico de guardia va a considerar la gravedad de su lesión para ver si es necesario hacer algo en forma inmediata o si tomará un turno en forma ambulatoria ya con los estudios pertinentes y con menos edema y menos dolor para poder hacer, digamos, las maniobras de estabilidad de tobillo que se requieren y evaluar otros parámetros que necesitan que pasen algunos días de la lesión para que el dolor disminuya y la sensibilidad del paciente disminuya. Bien, No sé si se aclaró la pregunta. clarísimo, sí. Eh, bueno, no sé si acá desde el lado kinésico, creo que bueno, es importante tener en cuenta que estas lesiones en su fase posterior al tratamiento médico, al tratamiento quizás traumatológico no quirúrgico, o sí, si es quirúrgico, las fases siguientes en donde
el paciente requiera de una intervención kinésica, va a ser importante tener en cuenta la ganancia funcional en esto que recién nombrábamos, cómo puede ser que un tobillo esté inestable o que un tobillo esté demasiado rígido o el pie en general pierda alguna función. Creo que el trabajo del kinesiólogo la reintegración del paciente al deporte va a basarse primordialmente en esto. Si tiene una buena recuperación funcional, en donde pueda trabajar sobre todos los aspectos y capacidades que necesita reintegrarse para nuevamente estar en posibilidad de competir o de practicar el deporte, eh, tienen que ser contemplados en un espacio de rehabilitación y posteriormente en un espacio de readaptación física, de un gimnasio especializado en esto. Por supuesto, todas las lesiones de las que hasta ahora venimos hablando, ya sean el esguince o fractura de tobillo, requieren imperiosamente del trabajo kinésico. Y muchas veces, no nos olvidemos que esta charla está orientada a deportistas, también requiere muchas veces asistencia psicológica y nutricional a su vez, porque son pacientes que deben suplantar su dieta de otra manera, que deben requerir otras actividades que no sean de impacto, y todo esto es un trabajo en equipo que se hace junto con el kinesiólogo, el nutricionista, el psicólogo deportivo. Así que es útil también abordar esas otras patas para un correcto tratamiento en deportistas de alto rendimiento. Bien, yo quiero preguntar acá al público, ¿hay alguien que, bueno, acá muchos de los que yo veo acá conectados son deportistas o entrenados de ProLife? Eh, Veo que hay muchos de los que conozco acá rápido, que practican deporte, practican running. eh, Principalmente los que más vi hacen running de montaña, están bastante por ahí expuestos a estas situaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Tiene alguna duda acerca de qué debería tomar en consideración si tiene alguna lesión? O Nacho, ¿vos querés hacer algún aporte en función de eso? Bueno, no, básicamente, digamos, eh, primero que nada a los runners transmitirles que cualquier lesión del tobillo, por mínima que sea, impide continuar con la práctica deportiva. Ese es un aspecto que deben entender y considerar porque dentro de los deportes de impacto el runner es, quizás no se enojen por lo que voy a decir, un tanto ansioso por demás y son los que más le cuesta, eh, digamos, restringir su actividad física durante las 2 o 3 semanas que conlleva una esguince, o los que quieren volver cuanto antes a correr y bueno, a su vez son también muy buenos pacientes porque son muy esmerados y quieren hacer las cosas para que todo salga rápido. Pero básicamente a los runners decirles que estas lesiones llevan un tiempo biológico, no hay mucho que inventar, ni infiltraciones, ni plasma rico en plaquetas, ni cosas biológicas agresivas que son simplemente 3 semanas que lleva una esguince para recuperarse. Que a veces esto está en el afán de querer participar rápidamente de una competencia. Me parece que viene más por ese lado en lo que se suele dar, ¿no? Exactamente. Acá Acá hay Camila, alguien, sí, esa pregunta la que te iba a leer, justo que hay una pregunta más bien técnica, dice, ¿cuánto influye el estado de las partes blandas al momento de realizar una cirugía de fractura de tobillo? bueno, influye al 100%. Por eso aclarábamos que una fractura de luxación, cuanto antes sea reducida en el campo de juego o en una guardia, las posibilidades de operar cuanto antes ese paciente van a ser menores en tiempo, cuanto mejor estado estén las partes blandas. Una fractura de luxación de tobillo puede conllevar la aparición de unas ampollas, ya sean que se llaman flictenas, ya sean hemorrágicas o serosas. Las serosas son aquellas que simplemente la epidermis de la piel genera un líquido amarillento y hacen como una ampolla grande
que nos complican la cirugía porque no nos permiten hacer los abordajes en esas zonas donde se desarrollan las ampollas, y muchas veces no se puede operar un peroné por un abordaje medial, digamos. O sea, hay que restringir la cirugía y dejarla pasar por lo menos 2 o 3 semanas hasta que esas flictenas se mejoran. O sea que esto traducido al deportista es hacer una consulta lo más rápido y urgente que se pueda en caso de una luxación. Bien, perfecto, clarísimo, porque si se tornó un poco técnica la pregunta en sí, ya era técnica, pero esto sí es importante por ahí transmitírselo al deportista, al quien hace y no se dedica a esto, las consultas médicas en cualquier situación de lesión, cuando hay dudas, más que todo, incluso que sean lo más rápido posible, cuando hay duda de mayor severidad. Exactamente. Nacho, no sé si querés agregar algo más acerca del tema de hoy, de lesiones agudas. No, creo que hemos abarcado bastante bien todo y no hay muchas preguntas que responder, así que no sé si vos querés agregar algo más. No, no, yo más que lo que dije de no subestimar estas situaciones y ser atentos a tratar de consultar rápido, tomar en cuenta esta conducta inicial de tener siempre a mano un vendaje compresivo. Si uno es deportista, tiene que saber que está expuesto, entonces tener a mano un vendaje compresivo como el que mostré, tener a mano estos sachets de hielo que uno puede tener en el freezer, eh, saber que cuando hay una lesión debe protegerse el pie y dejar el deporte o dejar la actividad hasta tanto pueda hacer la consulta médica y no tratar de seguir, por ejemplo, en este tipo de situaciones, en un torneo relámpago de cualquier deporte que se juegan varios partidos en el mismo fin de semana y si tuviste alguna lesión, resignarte a que si estás lesionado no tenés que jugar o podría ser algo que traiga consecuencias peores también, ¿no? Entonces, tomar conciencia en eso me parece importante. Después no tengo ningún otro aporte para hacer de este lado, o no se me Bueno, ocurre Nico, nada más ahora. Bueno, Nacho, agradezco nos mucho, despedimos entonces. nos despedimos, veo que fue complicado lo de la conexión, Sí, sí, creo, y acá yo ya me estoy quedando sin luz. Tuve que salir afuera con el 4G porque se ve que el Wi-Fi no era lo no está suficientemente siendo potente, bueno así que y debe estar no. frío aparte. Gracias, Nacho, por Sí, tu tiempo. dale. Recomendarte frente acá a todos los oyentes que practican deportes, el doctor Toledo, especialista en pie y tobillo, en traumatología, trabaja en el Sanatorio de Allende, como ya lo presenté al principio, pero tengan en cuenta, para nosotros es un gran referente, siempre lo tenemos como primera persona para recomendar frente a las lesiones que tienen que ver con esta región. Así que muchísimas gracias Nacho por tu tiempo, por brindarnos esta información, por Por darnos una favor, mano siempre. gracias a ustedes como siempre. Un placer. Que anden muy bien y Y, gracias a todos por escuchar la charla. igualmente Nacho, gracias. Un abrazo, chau, chau. Otro, chau, chau.